El siguiente ejercicio que necesitamos resolver es uno cuyas implicaciones prácticas son casi inmediatas, son muy directas, porque pues tiene que ver con iluminación y focos, ¿no? Entonces tenemos dos bombillas idénticas, cada una con una resistencia de 2 ohms y conectados a una fuente FEM con 8 volts. Y bueno, se trata de una fuente FEM ideal. Ya vimos que esto significa que no vamos a tomar en cuenta la resistencia de nuestra batería, ¿sí? Es una especie de batería perfecta, ideal, en donde la resistencia interna no se va a tener en consideración. ¿Ok? Bueno, pues aquí nos pregunta cuál será, ¿no?, la corriente y la diferencia de potencial a través de cada uno de los focos y cuál será la potencia entregada a cada una y a toda la red si estos focos están conectados ya sea en serie o en paralelo, y hay que considerar qué pasa en el caso de que alguna de ellas se nos llegue a fundir. Es decir, cuando su filamento se rompe y la corriente ya no puede circular y por supuesto deja de brillar. Hay que suponer también eh, que una de las bombillas se funde y bueno, pues qué va a pasar con la otra. Y esto para ambos casos, cuando ocurre en serie, cuando ocurre en paralelo, entonces ese es el problema que nosotros tenemos que pintar, ¿sale? Entonces vamos a hacer un poquito despacio y con eso nosotros vamos a dibujar primero un diagrama. Y para apurarnos, traigo aquí ya la ilustración que nos dice, bueno, pues ahí tenemos las bombillas en serie. Ven ustedes, aquí está marcada nuestra FEM y es una FEM ideal, en donde la resistencia interna es despreciable. Si están en serie, significa que yo tengo que poner un foco primero y el otro después, ¿sale? No hay separación de la corriente, toda la corriente que entra pasa por la misma resistencia 1, por la resistencia 2, no cambia su valor, no se separa y sigue siendo la misma a lo largo de todo el circuito. ¿Ok? Entonces ahí estamos, ahí tenemos esos valores para la resistencia 1 y para la resistencia número 2. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Nosotros necesitamos determinar cuál será primero la corriente que está aquí. Bien, entonces para estas corrientes nosotros tenemos que emplear nuestra relación de la ley de Ohm escrita en esta forma, ¿sale? Vamos a ponerla como B igual a R por I. Les recuerdo, como siempre, que la ley de Ohm, en una forma más general, aunque menos familiar, es que J es igual a sigma por E, que es desde luego de carácter vectorial, pero la que nos sirve, la que tiene aplicaciones prácticas más inmediatas, pues es esta, B es igual a R por I. Y nuevamente, ¿qué es lo que significa esta regla? Mientras yo no tenga una sola resistencia, nada más una, no me sirve de gran cosa. Por eso necesito reducir los circuitos a aquellos en los que solamente hubiera una resistencia. Es decir, tengo que quitar esta de aquí, tengo que quitar esta de aquí y cambiarla por una única resistencia. ¿Sale? ¿Cuál es el valor que yo debo elegir? Pues tiene que ser una equivalente. Y pues para el caso de resistencias que están eh, en serie, pues no es tan complicado, ¿vale? Ya vimos que la resistencia equivalente en serie es igual a la suma de las resistencias. Es decir, si yo tengo una de 2 y otra de 2, pues esto es como sumar 2 con 2. Nuestra resistencia equivalente es igual a 4 ohms. Ok. ¿Nos preguntabas el problema? No, pero necesitamos saberlo para poder contestar. ¿De acuerdo? Bien, hay que averiguar cuál es la corriente que está circulando. Si yo la despejo de la ecuación que pinté arriba, me va a quedar dividir B entre R, donde la B
por ser una fuente ideal, va a ser exactamente igual a los 8 volts que tiene la P. Y hay que partirla entre el valor de la resistencia equivalente, acuérdate, no puede ser entre dos, ¿no? O sea, entre la resistencia de dos, no, no, no. Yo tengo que primero convertir todo el circuito a uno en donde solamente aparezca una resistencia y esa usar. Entonces aquí me va a quedar 4 ohms. La I, la corriente, la intensidad de corriente eléctrica en este circuito va a ser 8 volts partidos por 4 ohms y esto me va a dar 2 amperes. ¿Vale? Aquí están 2 amperes puestos y pues ahí sería la respuesta al primer problema. Luego nos pregunta cuál será el voltaje o la diferencia de potencial que se mediría en cada una de las resistencias. Es decir, si yo pongo un voltímetro aquí, ¿qué medida me daría? Si yo pongo un voltímetro aquí, ¿qué medida me daría? ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer un poco de canchita, pero esta información la vamos a resumir, la vamos a sintetizar en el siguiente recuadrito. Ahí está. Uno, la corriente va a ser igual al voltaje entre A y C partido por la resistencia equivalente y son los 2 amperes. ¿Sale? Mientras borramos, y hay que ver que en cada parte del circuito podemos utilizar o aplicar nuestra ley de Ohm para determinar cuál será el voltaje en cada caso. Entonces, si yo me concentro en esta parte de aquí, nada más, ajá, ahí voy a aplicarlo. B es igual a R por I. La resistencia que hay en esa zona verde es de 2 ohms y la corriente eléctrica que está circulando es de 2 amperes, es la que acabamos de calcular. Entonces, 2 amperes por 2 ohms me va a dar 4, ¿sí? 4 volts. Y esto sería nuestra diferencia de potencial medida en ese punto. Si yo me voy ahora a la otra resistencia, para calcularlo, pues tendría que utilizar B es igual a R por I. Y en este caso, pues vamos a notar que son completamente iguales, ¿no? Porque la resistencia es la misma, otra vez son 2 ohms. Y la corriente no se separó, sigue siendo la misma. Entonces también voy a tener ahí 2 amperes. En general no es cierto que sean iguales, ¿no? Dependiendo la resistencia, pues yo voy a tener otro valor para la diferencia de potencial. Pero bueno, en este caso me va a quedar así y me quedan otros 4 volts en cada uno de estas bombillas, de estos focos que está ilustrando el problema. ¿Sí? Necesitamos hacer espacio, vamos a anotar la respuesta ahí en términos más simples. ¿Okay? Son 4 y 4 volts para ambos casos. Luego pregunta también cuál será la potencia. Para la potencia hay que recordar que tiene que ver con el cuadrado de la intensidad de corriente. Vamos a ponerla por acá. La potencia es igual a I al cuadrado por la resistencia. Por lo tanto, entre más corriente haya, mayor va a ser la potencia. Y como la corriente y la resistencia son iguales, pues otra vez, ¿no? Yo voy a obtener los mismos resultados, pero voy a desarrollar el problema como si las resistencias fueran diferentes, ¿no? Es decir, para la parte verde, aplicando esta formulita, me va a quedar que la intensidad de corriente de 2 amperes elevadas al cuadrado va a ser multiplicada por la resistencia que son 2 ohms. 2 por 2 son 4 y por otros 2 son 8 amper cuadrado por ohm te va a dar watts. ¿Ok? Y para el otro foco, pues lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Se supone que si tuvieras una corriente diferente, pues aquí la pones, pero nuestra corriente fue de 2 amperes. Si hubieras tenido otra resistencia diferente, aquí la pones, pero en realidad
pues es la misma, ¿sí? 2 ohms, sería medio raro esto, y nuevamente nuestra potencia es de 8 watts, ¿vale? Y bueno, pues estas serían las potencias en cada uno de nuestros foquitos, ¿vale? Borramos rápido y ahí anotamos el resumen de nuestra solución. El segundo